Ahora, en Al Aire, llega el momento de explorar lo que sucede en nuestras mentes. Bienvenidos a Dementes. En este espacio vamos a hablar de psicología, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Vamos a descubrir cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Aquí comienza Dementes. Muy bien, y recuerda que Dementes llega a ti gracias al auspicio del Jardín Alado. Libera tu espíritu y tu mente. Si siempre soñaste con volar, esta es tu oportunidad. El Jardín Alado te espera. Jardín Alado, el único centro de rehabilitación para aves y animales con necesidad de cuidados y cariño muy cerca de Quito. Ven con tu familia a disfrutar y a aprender de estas bellezas. Papagayos, búhos, lechuzas, águilas, halcones. Además tenemos animales de granja donde tus niños disfrutarán al máximo. Recibimos también visitas pedagógicas para escuelas y colegios. Estamos ubicados a 5 minutos de Cumbayá en la vía Intervalles en pleno Ilaló. Síguenos en redes como @jardinalado o contáctanos al 098 79 71 596. Así damos la bienvenida a nuestra querida Pauli Beja. Hola, buenos días a todos nuestros radioescuchas y aquí a mis compañeros. Hola, Pauli. Hola, queridos, hola, que nomás Pauli. ¿Qué nomás incluye el servicio de domicilio? Por hoy es gratis. Me parece. Hoy vamos a topar un tema importante que es el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. ¿Habían ustedes oído hablar de este? El síndrome del quemado. Yo Sí, no. Burnout. No. Quemado, burnout laboral, de la fatiga laboral, ¿sí? O del quemado. ¿Habías oído? No, Pauli. ¿No? Yo sí. ¿Tú, Gavita, qué habías oído? Bueno, he escuchado que esto pasa generalmente, no sé si está asociado netamente a la cuestión laboral, pero el burnout es cuando ya no das más. O sea, cuando ya tu cabeza ya explotó, ya estás ya te llena todo, te satura, sí. Sí, justamente lo que acabas de decir, Gaby, es súper importante. De hecho, este síndrome fue, digamos, determinado en vínculo con los trabajadores de los servicios de salud, específicamente de una clínica psiquiátrica, ¿sí? Pero, en realidad, al pasar el tiempo, se da como prioridad al espacio de la fatiga laboral, pero sí estamos hablando de una fatiga en otras áreas de la vida también. Por ejemplo, yo una de las áreas en las que hago un énfasis en el área de la maternidad con niños chicos, ¿sí? Porque realmente es agotador, porque duermes menos, ¿sí? Y porque no estás como solamente atendiéndote a ti, sino estás atendiendo a otra criatura que depende totalmente de ti, sí. ¿De acuerdo? Pero en realidad el enfoque es sobre una fatiga crónica laboral. Ahora, fíjense qué sería la diferencia. Yo les voy a hacer una pregunta. Al terminar el día, y les pregunto a los radioescuchas, vamos a hacer una escala del 1 al 5, ¿de acuerdo? 1 es bajo y 5 es alto. ¿Cuántos de nosotros terminamos cansados al terminar el día? Y pongan, tú, Gabito, un número del 1 al 5, ¿cuánto? 8. Sí. Ok, anótese. Ya. Tiene Mi querido varias Luis Felipe. actividades, pues, Gavita. Claro, por un montón de actividades de mamá y todo. Yo, digamos que un 3. Ok, mi querida Paulette. Depende el día, ¿no? Sí hay días en Ajá. que termino con un 2, o sea, no estoy tan cansada y tengo la energía como para seguir trabajando, pero hay días en que 5, con las justas, o sea, llego Ok. a mi casa y lo único que quiero es acostarme, no ver el celular, no ver la tele, sino solo estar así, acostada viendo al techo y respirando. Ya, muy bien, lo que ustedes me han dicho nos da para hablar. Mi Gaby querida, este 8, del 1 al 5, 8, acuérdense en Radio Escuchas, ¿cuántas veces a la semana? Ay, 6 días a la semana. Ok, No, entonces ahí estamos hablando de una situación que es muy alta, ¿sí? Que es uno de los factores y que es muy larga en el tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces es intensa y es permanente. Esto son los determinantes para poder diagnosticar. Yo no quiero ahora decir a los radioescuchas que con estos Ya nos se vamos a diagnosticar No, aquí, no, no. ¿de acuerdo? Es Pero una quiero pauta. decir, exactamente, es una pauta. En tu caso, tú me estás diciendo algo que creo que me sucede a mí también,
Depende del día. Hay días y días. ¿No es cierto? Ajá. Depende del día. Hay días Sí. en los que termino fundida, me arrastro a la cama, Sí. y hay días en los que aún a las 7 digo, a ver, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? Sí, Ahora no quiero nos vamos perder el al tiempo. cafecito, sí, Ajá. o cosas así. Y una cosa que tú estás diciendo también, mi querida Paulette, es bien importante, y es cómo haces para recuperarte. Porque el descanso, el tipo de descanso está asociado al tipo de cansancio. Por ejemplo, mi Gaby, cuando tú duermes en este cansancio, cuando tú te despiertas en la mañana, ¿te despiertas con la suficiente energía? ¿Es suficiente tu descanso? A veces sí. Ok. A veces sí. Bueno, Sí. eso también pone un factor distinto. Ujú. Porque si tú me dijeras, ya no, No. seguimos añadiendo los factores a hablar de un estrés crónico. O sea que la ¿sí? mitad del cansancio de la Gaby es mental y físico, por eso es que por lo menos se recupera físicamente al dormir 8 horas o 7 Ok, horas. sí, pero ahí hay una cosa bien importante, es saber que la etapa del sueño REM, o sea, la etapa de sueño profundo, ¿sí? Es la etapa que repara también las conexiones cerebrales, ¿de acuerdo? O sea, no solamente descansamos físicamente, descansamos emocional y mentalmente. Eso es bien importante. Por eso, queridos radioescuchas, si alguno de ustedes no está durmiendo suficiente, ponga atención a esto. Porque dormir no solamente es una cuestión física, sino que nos repara las conexiones. Eso nos ayuda a funciones ejecutivas como la atención, la memoria, el poder enfrentar el estrés, y también nos ayuda a la parte emocional. Cuando descansamos las emociones, también nos despertamos con más fuerza, como Es recuperando el día. ¿De Es acuerdo? verdad. Entonces, fíjate, mi Gaby, otra forma de descanso que hay, ¿sí? Es también hacer cosas físicas. Por eso, ahora en las empresas se habla de las pausas activas. Exactamente, sí. ¿sí? Mira. Entonces, fíjate que hay esta técnica que se llama Pomodoro, que lo que insiste es que cada 25 minutos hagamos una pausa, ¿sí? Pero esto puede ser para personas que no sostienen demasiado la atención, puede ser muy óptimo, porque cada 25 minutos tienen sus pausas de 5 minutos. Claro. Pero si puedes sostener más, ¿sí? Puedes alargar el tiempo y hacer pausas un poquito más largas. Pero tienes que saber que ese descanso no es solo mental, que tú deberías mover el cuerpo. Por eso las pausas activas son formas de estirar, formas de reaccionar un poco el cuerpo, hacerte unas palmaditas en los brazos, unas palmaditas en el pecho, unas palmaditas en las piernas, o correr un ratito en el lugar. Pero es bien importante hacer pausas activas, porque esta generación de estrés, ¿en dónde se siente el estrés? ¿Se siente en la mente? ¿Ustedes dónde sienten el No. estrés? En el cuello. En el cuello. En el cuello, los dolores de cabeza, los Los hombros. dolores de cabeza. Ok, o algunas personas que sienten en la En boca el del estómago. estómago, ¿no es cierto? Entonces, el estrés se siente en el cuerpo. Entonces, ¿cómo así no vamos a atender el cuerpo cuando hacemos una pausa? Claro. ¿Ok? De acuerdo. Pero entonces vamos a volver a qué es este síndrome del burnout. Les cuento que necesitamos saber que el estrés es parte de la vida, ¿sí? Y que es como el semáforo, ¿de acuerdo? El estrés, si no sentimos estrés, estamos en la parte verde, podemos ir y venir libremente. Si sentimos un estrés que nos pone en el foquito amarillo, esto es como para tener atención de cómo estamos moviéndonos, Que es ¿de acuerdo? necesario. Que es súper necesario, ¿de acuerdo? No es lo mismo cuando tú, mi querida Paulette, cuando terminas con un cansancio de 5, ¿qué ha pasado en tu día? Me ha tocado trámites, corre, que ir acá, ir al otro lado, mis clientes, etcétera. Entonces, ¿encuentras que el estrés es natural o que te parece extrañísimo que te sientas cansado? No, pues natural, porque estuve todo el día Exactamente. ajetreada, ¿no? Sí, exactamente. Pero el estrés crónico es que a pesar de que disminuya mis actividades, siento ese efecto en mi cuerpo. Claro. Ese es el estrés crónico, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero satanizar el estrés es parte de la vida. Y hoy puede ser que yo tenga un día más ocupado, que tenga que hacer más ocupado, que tenga que hacer más cosas y termine más cansada. Eso no tiene que ver con algo crónico, es una respuesta natural del cuerpo. ¿Qué pasa con el estrés cuando está en el foco rojo? Es que empezamos el día cansados. Ya, ok. Sí. Y los niveles de cortisol igual se
Se elevan un montón. Totalmente. Y eso no te deja descansar. Eso no te deja enferma. descansar, y por eso decía hace un momento, en la zona del lóbulo prefrontal en nuestro cerebro, que es la parte que nos hace diferentes, ¿sí?, de los animales, es la parte donde tomamos decisiones, en la parte donde planificamos, organizamos, ¿sí? Tenemos una memoria, toda esa parte se bloquea. Y ustedes pueden empezar a ver personas que están cotidianamente sometidas al estrés, que empiezan a tener lagunas Olvidarse las mentales. cosas, Exactamente. ¿Ya? No puedes evocar nombres fácilmente. ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablábamos de la menopausia y decíamos que un síntoma de menopausia son estos bloqueos mentales? sí. Imagínate, sumemos síntomas. Una mujer estresada en etapa de menopausia, que se suman estos dos síntomas. Su mente, su cerebro está agotándose. Entonces la forma de descanso es distinta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hay una pastilla para el estrés? No. Perdónenme, ¿hay una pastilla para el burnout? No. No, no hay. Ojalá. Sí, no hay. Esa es la mala noticia. ¿Sí? Pastillas de burnout, doctor. ¿Dónde venden? ¿Sabes por qué es la Lo mala que hay es pastillas de noticia? amnesia, por bronco, ¿no? Pero pastillas de bronco. Lo que pasa es que las personas buscamos usualmente las salidas inmediatas a la incomodidad. Cierto es. Y eso hacen los medicamentos en realidad. Eso hacen los medicamentos, ¿sí? Te aplacan rapidito lo que puedes tomarte un poquito más de tiempo si lo haces de forma natural. Ahora, el burnout diagnosticado, la OMS la cataloga como una enfermedad. ¿Ya? Sí. No estamos hablando de algo que yo vengo aquí a contarles a ustedes, que el cansancio y cómo lidiar con el cansancio, no. ¿Sí? Estamos hablando de una enfermedad, porque me siento emocionalmente agotado por la jornada, me siento intelectualmente agotado por la jornada, me siento físicamente agotado por la jornada, es decir, abarca todas las áreas de la vida, incluso socialmente. Las personas que están con burnout se aíslan mucho, ya no tienen tanto vínculo. Claro. Salgamos un ratito a tomar un café. No, es que estoy cansada, estoy Exactamente, y agotada. ni siquiera quiero hacer estas Es una actividades. enfermedad. Y usted no va a atacar a la enfermedad, como la señora que sabemos, ¿no? Que ataca a las enfermedades. Es una enfermedad y hay que tratarla. Exactamente, sí, porque fíjese que una de las cosas que pasa con el tema de la fatiga crónica es que si no sé si ustedes, yo recuerdo una persona en mi anterior espacio laboral que tuvo un síndrome de burnout, ¿sí? Y tuvo que hacerse atender por un neurólogo. Eso te quiero preguntar. ¿Este fenómeno se da en adultos que tienen un nivel de estrés digno de su trabajo, responsabilidades? ¿O puede en un niño encontrarse también esto? A ver, como te decía, el cuadro se inició en un aspecto laboral, ¿sí? Se estudió y se inició viéndole laboralmente. Actualmente se abre a otros espacios. ¿El estudio? ¿El Al colegio? estudio, a chicos, claro. También. Sí, claro. con esta sobrecarga académica. Ahora, ¿qué pasa con el tema del burnout? No solamente es la carga laboral, es decir, o la carga de estudios, ¿ya? Sino también es lo que yo siento con eso. Y una de las cosas que pasa con el burnout es que me siento ineficiente frente a eso, ¿ya? Entonces, mi diálogo mental es que yo me frustro por esto. ¿Y qué pasa con esto? ¿Sí? Empiezo a posponer. Se empieza a crear también un cuadro de procrastinación crónica, ¿sí? Y también, ¿qué pasa? Se junta mucho con personalidades perfeccionistas. Entonces, lo que haga no es suficiente. Lo que haga hace que yo no tenga un nivel de satisfacción. Díganme ustedes, por favor, y les pregunto a los radioescuchas, cuando terminan una jornada de trabajo satisfechos, ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿No? Relajado. ¿Sí? Claro. ¿Cómo Te se sientes siente terminar una jornada de trabajo laboral satisfecho? No te sientes cansado. ¿Ok? Te Lo sientes logré. relajado. Ajá. Te sientes relajado. Sí, yo me he ido como a la cama a acostarme como diciendo, con una sonrisa en la cara, Y porque sí, digo, y ¡qué sí, bien! el día, sí. Ya, entonces fíjense en que esto emocionalmente genera bienestar.
Imagínate que yo vaya a la cama todas las noches diciéndome, no lo hice bien. Uy, no. No lo hice bien, no estuvo bien, y me hablo a mí misma porque además las expectativas de la situación laboral hacen que tenga más carga sobre mí. Entonces quiero contarles que este agotamiento en el trabajo puede ser difícil de detectar. Fíjense en que el burnout tiene un crecimiento del 1 al 100, ¿de acuerdo? Pero va creciendo poco a poco. No es algo que estamos como sintiéndolo cotidianamente. Empieza a aparecer. ¿Y sabes cuándo vas al médico? Cuando estás en el 90 o en el 100. Hijo, ya demasiado. Ya está a punto de un colapso. Exactamente. No lo vas antes porque naturalizamos el cansancio. Ajá, y naturalizamos las sensaciones de frustración. Y naturalizamos que nos digamos a nosotros mismos, no lo hice bien. Es que sí, es que tú tienes que dar el 100%. Y es como en todo, si tu carro empieza a sonar, no lo llevas hace rato, cuando lo llevas ya el daño es más costoso. Exactamente. Lo mismo con la ropa, lo mismo con todo. Claro. O sea, la cosa es a las primeras alertas ir a consultar a un profesional. Totalmente. Quiero contarles que hay un estudio de una empresa que en Europa que hicieron este experimento de poner a la gente en un extremo de presión laboral para ver si la gente renunciaba. Es decir, hasta qué punto llegaba la gente para decir renuncio, o a pesar de toda la incomodidad y todo lo que me pasa, me quedo aquí. ¿Y sabes qué pasó? Del 100%, de las 100 personas, 60 personas hicieron síntomas de suicidio, amenaza de suicidio. ¿Te das cuenta lo grave? Así Eso que estamos es. hablando Y lo más de triste un es que si cuadro- hay empresas que hacen eso. Totalmente. No. Entonces estamos hablando de un cuadro que, ojo, hay que poner atención. Muy bien, como atención tienes que poner a las recomendaciones que tenemos para ti en esta mañana 10:49. ¿Quieres disfrutar con familia y amigos de momentos especiales en contacto con la naturaleza? Si tu respuesta es sí, en el jardín al lado encontrarás una hectárea de naturaleza, maravillosos paisajes, cabañas especialmente diseñadas para que celebres tu cumpleaños, aniversarios, reunión de amigos, parrilladas, integración y eventos corporativos. El jardín al lado cuenta con guías especializados, una galería de arte, tienda de recuerdos, área para niños, una granja hermosísima, además de exhibiciones educativas que te harán enamorar de la naturaleza. Visita el jardín al lado. Estamos ubicados a 5 minutos de Combayá, en la vía Intervalles, en pleno Ilaló. Llame y reserva tu visita. Contáctanos al 096 90 77 255. 096 90 77 255. Y recuerda que si a ti te están picando los mosquitos y estás rasca, te puedes lastimar. Ajá. Mejor utiliza Mentolatum. Claro que sí, la polechita ya lo probó con sus picaduras con las Sí, que vino la señora. otra vez. Porque lo bueno se mantiene, los consejos de la abuela nunca se olvidan, los remedios caseros son los mejores. Mentolatum, ungüento de uso externo. Mentolatum alivia síntomas de resfrío, congestión nasal, quemaduras leves, picaduras de insectos. Mentolatum, el mismo que nos ponía la abuelita, el mismo que te mandas a traer de la Johnny. Mentolatum con la garantía de Medifarma. Encuéntralo en las farmacias Santa Marta, Medicitis y Económicas. Próximamente en las principales tiendas de autoservicios del país. Regresamos con más de Dementes aquí en Al Aire, por supuesto, por la número 1, la 99.7, La Rumbera. Once de la mañana en punto. Mi querida Pauli, los temas que topamos contigo siempre son, por supuesto, supremamente interesantes, cotidianos. La gente se engancha, se prende. ¿Ah? Y tenemos muchos mensajes. Por ejemplo, dice hola, fan de Paulina, presente, me encanta ese segmento. Mientras trabajo se me va el aire. Si se me va el aire mientras trabajo, ¿cómo lo combato? Soy buzo. No, mentira. No. Dice, ya ese para que tengan en cuenta, se le va el aire mientras trabaja y quiere saber qué hacer, ¿no es cierto? Otro mensaje que tengo por acá. Hola amigos, interesante saber de lo que hablan, una inquietud. Está bien de lunes a jueves, uno se estresa por el trabajo, sea cual fuese, pero llega el viernes y se va el estrés. ¿Qué fenómeno es ese? Ese es el síndrome del viernes. Clarito estuvo, querido Radio Escucha. A ver, vamos a ver. Se le va el aire cuando trabaja. Una de las cosas que estábamos hablando es la diferencia entre este estrés que necesito
¿Qué energía necesito hoy para funcionar? Y esta es la energía de la concentración, es la energía de la eficiencia, es la energía de la rapidez, es la energía de no estar navegando en redes sociales. Y esa sensación me las da el estrés, porque el estrés significa que tengo que apurar, ¿ok? De nuevo, la diferencia que estábamos haciendo es cuando yo termino cotidianamente en esta intensidad, o sea, muy alto, del 1 al 5, 8, ¿de acuerdo? Y cuando esto me pasa de los 7 días de la semana, 6, eso es una cronificación. Eso me lleva a un estado de agotamiento mental y físico con una sensación de no poder dar más de mí mismo, a una despersonalización. Eso es parte. ¿Y esto qué significa? Que estoy más irritable, que estoy más cerrado, que me aíslo totalmente, que no soy parte del equipo también, ¿no? Y esto puede pasar incluso trabajando en casa. Y a una insatisfacción personal y descenso de la productividad. ¿Por qué es importante esto? Porque no cumplo las expectativas que me generan. Entonces estoy hablando de síntomas a nivel físico, que es este cansancio, este agotamiento, esta pérdida de energía, estos malos hábitos de sueño, estos problemas de salud repentinos. Y si hay estos ahogos, dijo la persona que escribió. Falta de aire. Falta de aire, ¿sí? Lo que tenemos que saber. Es un broker de seguros y ese mundo es estresante, entonces. Totalmente, porque además el broker de seguro te pone frente a un escenario de accidentes, de enfermedades crónicas, de situaciones de dolor, ¿no es cierto? Cosas Entonces malas. hay un impacto emocional también, ¿de acuerdo? Entonces cuando tienes estos ahogos o estas faltas de aire, yo lo que le preguntaría a mi fan es que ¿qué más se une? Nada que sea como la nata, que estoy aquí encima, me representa todo. ¿De acuerdo? Si este síntoma es aislado, pues necesita obviamente chequearse físicamente. Pero en el caso de ella, en ese ámbito, yo siempre diría que hay que tener estos recursos, pero no cuando ya me siento enfermo. ¿Se acuerdan que les conté que las personas llegan con burnout a ver al médico cuando están del 1 al 100, entre el 90 y el 100? Eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque el resto de las cosas las manejamos con este tipo de mandatos que tenemos de que hay que sudar la gota gorda, ¿no? Hay que trabajar duro. Exactamente. O sea, ¿qué creemos? ¿Que el dinero nace en los árboles? ¿O qué? Claro. Ese tipo de cosas, Mi ¿no? Pauli, pero para no llegar a ese 90, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nos estamos agotando mentalmente? Ok, la prevención ¿Qué es bien señales importante. podemos recibir y a claro. qué señales debemos hacer caso? Ya, una señal que tenemos que hacer caso es la desmotivación. Sí, Mira. yo tengo que saber si esto puede ser que hoy me sienta un poco desmotivado pero si es crónicamente, o sea, es cotidianamente que yo no encuentro el sentido de mi trabajo. Desde el primer momento en que te despiertas, si estás con desgano de irte Desmotivado. una vez, sí, pero si ya se vuelve crónico, para ir puntualizando cada una de las cosas, ¿no es cierto? Para Fíjate hacerlo que yo les dinámico. propondría a nuestros Ya. radioescuchos que del día 1 del mes Ya. al día 30 del próximo mes, en abril, ellos todos los días hagan esta pregunta. Del 1 al 5, hoy, por ejemplo, en la mañana que me despierto, ¿cuán motivado estoy para ir a mi ¿O cuántos trabajo? días estoy súper Por eso desmotivado? escribo del 1 al Ya. 30, escribo todos los días. Voy a anotarme en el Llevar. celular o voy a anotarme en un cuaderno. Del 1 al 5 en la mañana, ¿cuán motivado estoy hoy para irme a mi trabajo? Llevar Otra un señal. registro. Llevar un registro, ¿ya? Ya. Y en la noche, ¿cuán agotado termino? Ya. Del 1 al 5. Ya, ¿De acuerdo? esa es una señal de Entonces, motivación. ¿qué va a pasar? En todos es como el clima, señores. Hay días de sol y hay días de lluvia. Sí. Hay días en los que me despertaré y digo, ay, tengo 500 reuniones. No es que me desmotiva, pero tal vez me pone un poco como en alerta, ¿ok? Entonces voy a marcar un 3. Ya. Pero si yo todo el mes de abril marco 1, Hay algo. ahí tengo una señal. Ok. Claro, o cuando te despiertas y dices, "Ah, no tengo ganas. No tengo ir, ganas no de quiero ir". No quiero. Incluso hay miedo. Tengo sensación de miedo de ir al trabajo. ¿De acuerdo? El miedo, como el estrés, tienen estos factores que son una señal que me dice protégeme. Claro. Pero cuando me inhabilita, cuando el miedo me pone en etapa de supervivencia, me bloqueo, ahí no me es útil ese miedo. No me está diciendo cuídame, me está diciendo Ya. quédate Ese congelado. es el aviso en cuanto a motivación. ¿Hay algún aviso físico aparte del cansancio de la mañana o de la tarde? Ok. Claro, porque eso es mental, ¿no? Sí, lo que pueden registrar es si cuando después de haber dormido el tiempo suficiente, me despierto
como recuperado, ¿sí? O me despierto a pesar de todo agotado. Ese es algo que se puede ir registrando. Y también si he dormido suficiente, porque la rutina de sueño se ve alterada con el estrés crónico, porque usualmente me despierto, no puedo mantener las 8 o 7 horas. ¿Ya? Ahora, nosotros desvalorizamos mucho el dormir suficiente. Y yo sí les invito a nuestros radioescuchas a tener algo que se llama la higiene del sueño. La higiene del sueño es que puedan ustedes 1 hora antes, no cenar tan tarde, por ejemplo, es parte de una higiene del sueño, ¿ya? Irse a dormir sin estar con las pantallas es otra parte. Irse a dormir en un ambiente que, si ustedes sienten que tienen mucho calor, no se cubran tanto, porque luego se despiertan a la 1 de la mañana por el calor y ya se corta ese sueño, ¿de acuerdo? Entonces, tomar un poquito de agua, pero ya no, pues, porque si no te despiertas para ir al baño en la noche. Entonces, hay que tener una higiene del sueño que nos permita tener este sueño reparador. Pauli, pero por ejemplo, podría ser también síntomas de este burnout, no sé, la irritabilidad, o quizás personas que por una mínima cosa tienen ganas de llorar y se frustran mal. Eso también podría indicarnos, ¿no? Totalmente. Y esa es la fase que yo decía, la despersonalización. ¿Sí? Es como, esto es demasiado y me frustro y me paralizo y postergo de nuevo. Entonces, al postergarme, acuérdense que la procrastinación tiene un factor emocional. No es solamente yo postergo, sino que eso me genera tal ansiedad que es parte de la propia procrastinación. Lo dejo, lo sigo postergando, me sigo juzgando por esto. Entonces, son situaciones complejas que, fíjese, antes, porque yo quiero como ir cerrando diciendo algo, el programa de Mentes tiene el objetivo de poner al acceso a la gente, al público, ciertas cosas de psicología, de salud mental que no se hablan. ¿Por qué? Porque las personas no ponemos atención a la salud mental y decimos, no, pues es que todo el mundo se cansa cuando va al trabajo. No estamos hablando de esa lógica, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un síndrome, y yo no soy la persona que les está diciendo que esto existe. Es la Organización Mundial de la Salud que ha catalogado esto como una enfermedad. Claro, y ese es el problema, Pau, porque comúnmente nosotros tendemos a confundir tristeza con depresión y de hecho utilizar, es que estoy depre, ¿no? Entonces no sabemos el peso que tienen estas palabras que digamos son ya enfermedades o condiciones, no sé específicamente qué son, pero que salen de lo normal. O sea, es que tú eres muy distraído, tú eres así, sí, pero a ver, vamos a diagnosticar quizás un TDAH, por ejemplo. Entonces, todo vamos como asumiendo y lo vamos como normalizando, o cogemos como a chiste un poco de forma deportiva. O juzgamos. Cosas. Exacto. Sí, ¿cómo es esto que yo hago el mismo trabajo que tú y tú te cansas y yo no? Sí. Y yo estoy como, me pongo en una situación de poder y digo, pero ¿qué es esto de que tú estés cansada? Eso me dijeron el fin de semana, Pauli. ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué te cansas si trabajas sola en la radio sentada hablando? Mi hermana, después de llegar de las clases, deberías tener dolor de boca nomás, no estar cansada. Me dice, pero ¿qué tanto? ¿Qué estás tan agotada? Así, ¿cuántas horas diste? 5. Yo estoy 8 horas en la oficina. Pero da clases 5 horas. Y en nuestro caso, lo que mucha gente no sabe es que a nosotros con días buenos o malos tenemos que venir aquí a alegrarles la mañana. Ya buena. ¿No? Entonces también somos seres humanos y a veces también tenemos nuestros problemas, nuestras tristezas. Exacto. Pero mira que sí es difícil, ya con el tiempo aprendes a hacerlo, pero es difícil dejar a un lado eso para alegrar la mañana al resto. Yo creo que ahora hay empresas que están más atentas de esto, porque fíjate que antes, en estos criterios que tenemos de que hay que sudarla para el esfuerzo, hay que trabajar con eso, también las empresas dicen, mientras más les tengo a mis trabajadores así cansados y agotados, más exitosa soy como empresa. Eso también se está quitando, y se sabe que los líderes de equipo tienen que ser proactivos y saber que primero las diferencias individuales y saber la cantidad de trabajo que dan a sus personas. Ha mejorado muchísimo eso, pero hay mucho de esta gente negrera que sí, mucho. Ahora existe mucho los espacios de recursos humanos que tratan de tener herramientas de gestión de recursos y hacen sus programas, o esto mismo de la pausa activa, que quiero ponerlo como algo que las empresas lo tienen que hacer. Y si no es de las empresas, hay 2 elementos en el burnout: el externo, esto que no puedo manejar, y el interno,
cómo yo manejo esta gestión. Entonces, ¿qué está en mis manos? Siempre esto es importante. Entonces, la empresa no me da, pero yo estoy 2 horas sentadas, levántese, querido, querida, levántese. ¿Sí? Dese una vuelta por su salud mental. Levántese un momento. Y si usted está trabajando todo el día, es por ejemplo una persona en sistemas y está todo el día en pantallas, encuentre otra forma de descansar. Su cuerpo le está pidiendo movimiento. Si llega a casa a descansar viendo la televisión, no hace mucho sentido. Entonces hay que encontrar formas de descanso que generen este bienestar en el cuerpo y en la mente, que me reactiven nuevamente. Entonces, me pregunto qué necesito descansar y lo que quiero es irme a acostar. Si he estado todo el día en la computadora, les invito a que caminen, a que hagan algo de fuerza, algo de músculo. Y es bien importante saber esto, que con esto creo que quiero dejar esto a todos nuestros radioescuchas, y es saber qué responsabilidad tengo yo, ¿de acuerdo? Es decir, la empresa me exige un montón, pero ¿qué puedo hacer? Incluso para los estudiantes que tú me preguntabas, Luis Felipe, yo recién estaba hablando con una chica a la que le han descubierto un tema de tiroides, frente al que le proponen hacer toda una parte preventiva, apenas tiene 21 años, para que no crezca demasiado. Y una de las cosas que esa niña tiene que hacer es tener un hábito de sueño. Pero ella, en su forma, en su manejo, ¿ya?, lo que hace es quedarse haciendo deberes hasta las 2, 3 de la mañana. Eso afecta a tiroides, ¿sí? Porque el descanso no es el mismo en la mañana que en la noche. No, ¿ok? Entonces es mejor que tenga un horario de sueño de 11 de la noche a 6 de la mañana y que se despierte a las 6 de la mañana de hacer. Eso, ¿quién regula? Solo esa persona. Claro. Entonces yo les invito a pensar qué puedo hacer yo por mi bienestar. Eso es la tarea con la que les dejo a nuestro radio escuchas, además de la idea de que registren en el mes de abril, ¿sí?, o desde hoy, pero por 30 días por lo menos, ¿sí?, cómo me siento al despertar, cómo termino en la noche, y también este diálogo mental. ¿Qué me dice? ¿Me puedo felicitar? ¿Me puedo reconocer que hice un buen trabajo? Y esto es importante porque es parte de esta perfección y esta frustración que es parte del síndrome del burnout. Y si usted tiene alguna duda, no dude en contactarme en mis redes sociales, ¿sí? En Instagram, Facebook o TikTok como psicóloga.paulinabejar, o en mi celular 0999 70 86 23. Y siempre pueden dejar un mensaje aquí sugiriéndonos temas, haciendo preguntas que las iremos guardando y contestando los martes en nuestro segmento de Dementes. Muchas gracias con todos. Gracias a ti, Pauli. Estamos hay un... Ahora sí. Sí, es que estaba como perdido en acción. Chévere, Pauli, gracias. Entonces, siempre interesantes y súper útiles los temas con los que estamos ayudando a la gente. ¿Por qué esto ayudar a la gente? Claro. Y nosotros también siempre contribuimos, por eso es que cuando programamos música para activarlos, un merengue, una cumbia, les decimos, párese de su puesto de trabajo, tome su pausa activa. No es de chiste, o sea, es en serio lo que decimos acá. Tómate tu tiempo. Date el tiempo de la pausa activa, que es súper importante, y si el jefe está ahí mirándote con... dile que nos llame. Invítale a bailar. No, y dile que nos llame, Si no quiere, dile que nos llame. Exactamente, para explicarle la importancia y lo beneficioso que es para la empresa, productivamente hablando, de tener estas pausas activas. Fíjate que ahí también tenemos el factor de que la música y el baile de por sí generan otro tipo de conexiones en el cerebro. Así que vamos a un corte y ponga música para bailar después de esa recomendación. Sí, pero que ya venía. Y sabes que también te ayuda a comer delicioso, a